tal, señores? Bienvenidos una semana más a Espacio Abierto. Dejamos atrás las elecciones europeas del pasado domingo, que arrojan una victoria clara del Partido Popular en España y un Parlamento Europeo que se escora a la derecha según los resultados de los 27 Estados miembros. Quizás ahora es buen momento para echar la vista atrás y analizar cómo se fraguó la entrada de España en la Unión, allá por el año 1986, llamada entonces Comunidad Económica Europea. ¿Qué aportó a nuestro país formar parte de esa unión? Lo vemos en el informe elaborado por Leticia Sánchez. Este miércoles se han cumplido 39 años de esta firma, la del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Fue un 12 de junio de 1985, aunque no se haría efectiva hasta el 1 de enero de 1986. Fue un proceso largo. La primera vez que España había solicitado su adhesión había sido en 1962, pero aquel intento se quedó en un mero acuerdo comercial. El proceso como tal se inicia en 1977 tras las primeras elecciones democráticas y supuso más de 7 años de negociaciones que concluían con esta rueda de prensa de madrugada en marzo de 1985. En esas negociaciones estuvo el diputado por Castilla y León Juan Luis Colino, uno de los 60 elegidos también para representar a España en aquel Parlamento Europeo al que llegábamos por primera vez. Era el mundo al que queríamos estar, al que queríamos vincularnos por democracia, por desarrollo económico, por los valores que manejaba la Comunidad Económica Europea. Y fue un momento de mucha emoción, lógicamente. Aquellos primeros representantes no fueron elegidos en las urnas, sino designados por el Congreso y el Senado. Las primeras elecciones europeas en las que votaríamos fueron un 10 de junio de 1987, hace ahora 37 años. Que el trabajo era más sencillo, pero un Parlamento que tenía menos facultades que ahora. Ahora tiene facultades de legislativas. Entonces, era simplemente, en materia sobre todo de agricultura, dábamos una opinión sobre la legislación que preparaba la Comisión y que aprobaba el Consejo de Ministros. Pero esto no tenía un valor más que de apoyo. Amplificar esa función costó años. Así se lo reclamaba Colino al comisario Frank Fischler en 1997. El papel de la consulta suele ser papel mojado habitualmente. En este tiempo, 3 españoles han presidido el Parlamento Europeo. Monsieur Baron Crespo. La Comunidad Europea es sinónimo de democracia. Peso político y respaldo vital para sectores como el agrario. El 80% del presupuesto de la Unión lo copaba entonces la agricultura. Hoy la agricultura española, sin el apoyo de Europa, habría desaparecido. Casi 4 décadas después de nuestra entrada en el Club Europeo, la Unión aspira a seguir sumando socios. Ya ha realizado 4 ampliaciones en 1995, 2004, 2007 y 2013 que nuestro país siempre ha respaldado. Las instituciones de la Unión, como hoy las conocemos, eran bien distintas cuando España se adhirió a esta organización supranacional, pero lo cierto es que formar parte de ella procuró a nuestro país no solo réditos económicos, sino peso político mundial como Estado, al ser partícipe activo en la construcción de la Europa de hoy. Tenemos la suerte de poder recordar aquel proceso de incorporación largo y con no pocos inconvenientes con quien lo vivió en primera persona, primer presidente español del Parlamento Europeo, Enrique Barón. Bienvenido a Espacio Abierto y muchas gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Con mucho gusto. Bueno, hemos hablado en ese informe que los tiempos jugaron quizás en contra de España. Yo no sé si los tiempos son tan laxos en el resto de incorporaciones de la Unión, pero empezaron en los años 60, Suárez los volvió a retomar y finalmente fue Felipe González el que consiguió llevarse el gato al agua. No sé si es por el proceso o porque se dieron unas circunstancias específicas que propiciaron esa adhesión. Bueno, en primer lugar, España se vio cortada por la dictadura de vivir el proceso de reconstrucción y superación de los nacionalismos enfrentados que llevaron a las 2 guerras mundiales y sobre todo la segunda. Claro. Y había una aspiración muy profunda, intelectual, política, social y económica de formar parte activa del proceso de construcción de un continente unido y en paz. Bueno, tuvimos primero que resolver nuestro problema, lo hicimos con la transición, y había un punto en el que estuvimos de acuerdo todas las fuerzas políticas, desde
el momento en el que empieza la legislatura constituyente, desde las elecciones del 15 de junio de 1977. Queríamos la democracia en España y queríamos volver a Europa formando parte de un país libre, democrático y además un socio responsable. Quizás ese consenso fue también propicio, ¿no?, para llegar mucho más rápido quizás a esa adhesión. Bueno, tenía que buscar ese consenso, senadores, diputados, al final fueron ellos los primeros diputados. Fue uno de los temas que yo diría que no fue controvertido, fue compartido. Empezó en primer lugar con la incorporación al Consejo de Europa, que es el hermano mayor del proceso. Ahí entramos bajo palabra de honor, fuimos el único país, es decir, que el año 1978, cuando íbamos a 78, sí, cuando íbamos a votar ya, a acabar de debatir y de elaborar la Constitución, nos incorporamos al Consejo de Europa bajo palabra de honor, porque dijimos, todos los líderes, Suárez, González, Pujol, Arzallus, todos fueron a Estrasburgo a decir que íbamos a aprobar esa Constitución y entramos bajo palabra de honor. Qué buena anécdota. No, eso es un hecho. Sí. Y bueno, lo que pasa es que la Comunidad Europea no vivía una fase muy próspera y sobre todo no parecía que tuviera un futuro muy brillante. Y había que luchar pues para superar egoísmos, prejuicios y sobre todo intereses. Claro. Y especialmente en la agricultura, porque la agricultura, Colino sabe de eso, es que la agricultura era aproximadamente el 70% del presupuesto. Nada menos. En aquel momento... Y nosotros éramos y somos una potencia agrícola. Lo somos, a pesar de la PAC para muchos, eso ya hablaremos en adelante, porque sí que es un elemento de discordia quizás. A pesar de la PAC no, quieren más PAC. Quieren más PAC. Mire, yo hay una cosa que cuando estábamos haciendo la campaña del 78, vamos a ver, entramos el 86 y las elecciones primeras directas se producen en el 87. Y yo me acuerdo que fui como candidato a Fermoselle, no sé si le suena, que tiene tenía una feria ganadera impresionante, cerca de Zamora, en el Sayago, en el Aliste, ¿no? Y me acuerdo cuando decían, es que la gente no se entera. Todos los ganaderos se sabían acabábamos de entrar, ¿cuál era la subvención por cabeza de caprino, de ovino, de vacuno? No habían ido a Salamanca, pero se lo sabían. O sea, que fíjese qué transformación. Quizás vieron esa oportunidad, ¿no? Pero... Y no he visto a nadie... No se quieren salir de la PAC. Quieren también participar y que se haga no solamente desde los despachos, y sobre todo que en un proceso tan complejo como el que estamos viviendo, donde entra el cambio climático, la mejora de la calidad y un futuro también para la vida rural y para toda la sociedad, bueno, yo creo que las manifestaciones que se han producido, las reivindicaciones, son muy importantes para expresar una voluntad y un deseo. Pero pasa como con Europa. Nadie se quiere salir de la Europa Unida. Hay uno que se ha salido, que pensaba todavía, hablaremos de ello también, que pensaba que era un imperio todavía. Nosotros perdimos el imperio antes. La realidad le ha planteado... Se lo están pensando. ¿Y cómo van a volver? Y yo estoy a favor de que vuelvan. No vamos a adelantar todos estos temas porque los vamos a desarrollar en cuestión de unos minutos, pero sí que es verdad que necesitamos abordar precisamente lo que ha sido ese momento de adhesión. Quizás el debe de España con Europa siga siendo el poco conocimiento que parece tener la ciudadanía respecto a la importancia de la Unión. Nuestro día a día está marcado por las decisiones que se adoptan en Bruselas y, sin embargo, la participación en los comicios en Europa el pasado domingo no ha llegado al 50%, aunque eso sí, Castilla y León superaba esa media nacional. Hemos querido hablar con quienes tienen un amplio
conocimiento del crecimiento de España en el contexto europeo y cómo ha sido ese camino que se iniciaba en 1986. Es un reportaje de Rubén de Vicente y Samuel Gómez. Francisco Fonseca es el director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Además, ha dirigido la oficina de la Comisión Europea en España y es un gran experto en la política europea. Ha estado presente en importantes hitos de la Unión, como los tratados de Maastricht o de Ámsterdam. Francisco, si nos puede contar qué sería de España sin la Unión Europea. Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Sin la Unión Europea, los Pirineos serían mucho más altos. Estamos ofreciendo a los trabajadores españoles, a los empresarios españoles, a los ciudadanos españoles la posibilidad de beneficiarse de una sociedad sin fronteras de casi 4 millones de kilómetros cuadrados y 450 millones de personas. Usted ha vivido parte de la historia de la construcción europea desde dentro. ¿Cómo se consigue el consenso entre tantos países para elaborar un tratado? Hay una posición común que no le gusta a nadie, pero que es la menos mala posible. Porque la Comisión lo que intenta es buscar una posición donde podemos conseguir que todo el mundo cediendo pueda llegar a un acuerdo. Para cumplir con esto, el poder se dirime negociando, no por la fuerza. Nadie se levanta de la mesa porque hasta que no se negocie algo no se puede hacer nada. En los tratados esto se llama la cooperación leal, que es un principio escrito en los tratados y sobre la base de un papel independiente, no voy a decir ni bueno ni malo, digamos regular, pero que es el único posible para intentar tener un mínimo común denominador en el cual todo el mundo encuentre que sus principales intereses están representados. Usted participó en la elaboración de tratados como los de Maastricht y Ámsterdam. ¿Cómo es esa elaboración? ¿Tiene alguna anécdota personal? Fue durante la negociación del Tratado de Ámsterdam, a finales de mayo del año 97, que teníamos que resolver una cosa muy curiosa, que era el protocolo sobre el bienestar de los animales. Los británicos, que eran los que habían propuesto esto, decían sí, pero la caza del zorro me la dejas aparte porque es patrimonio cultural. Los franceses, sí, pero el cómo se sacrifica animales hay que respetar los rituales judíos e islámicos. Los españoles, los toros fuera, que es cultura. Y cuando todo estaba ya, todo lo descafeinado que era posible, era un compromiso, se levanta el presidente belga, un viernes a las 5 de la tarde, dice, me opongo. Nos tuvo bloqueados hasta el domingo por la mañana, cada vez se ponía más colorado, más rojo, hasta que tuvo que reconocerlos que había un problema, que era el caballo balón. Bueno, pues en Valonia hay una tradición cultural regional que consiste en pegar en carnaval a un caballo. Bueno, pues tuvimos que meter el caballo balón como excepción, que muchas veces los compromisos que se adquieren en Europa son barrocos. Pero ¿qué haríamos si no fuera por eso? Ya cambiando un poco de tercio y de tono, también, ¿cuál cree que ha sido el mayor fracaso de la Unión Europea? El mayor fracaso, aunque no haya que rendirse, es que somos incapaces de que la ciudadanía perciba la importancia del proceso de construcción europea. Yo muchas veces pienso, acabamos de tener las elecciones al Parlamento Europeo, acaban de pasar, ¿qué hay que hacer para animar a la gente a votar? ¿Qué ocurre? Que en este sistema de cogobernanza que es el europeo hay muchos intereses políticos, sociales, de asociaciones que se van agrupando de manera vertical, pero que todo el mundo tiene que mantener su esfera de competencia. Y muchas veces nos es difícil distinguir que en Europa no es que España pierda poder, España gana peso como Estado en el mundo por ser europeo, y si no, que se lo digan a América Latina. Pero esto es un mensaje que no vende, es mejor vender el músculo de lo poderoso que es el gobierno. Y no somos capaces que la ciudadanía perciba que nuestro futuro nos lo estamos jugando ahí. ¿Usted cree que va a ser posible la ampliación con la adhesión de los países del este que se anuncia para 2030? Hoy por hoy yo diría, que lo veo un poco justo. Hay países que están más preparados para ingresar antes. A mi modo de ver, el país que está más preparado para ingresar a corto plazo es Montenegro.
pero vamos a hacerle sin que sea uno por uno, vamos a hacer paquetes, eso es lo que estamos decidiendo ahora. ¿Una adhesión de más países a la Unión Europea beneficia o perjudica a España? ¿Por qué le va a perjudicar a España? España, con más países, es un país mucho más central. Influyen tanto y en tantos ámbitos de nuestra vida que a veces es muy difícil diferenciar qué es lo que viene de legislación nacional o qué es lo que viene de legislación europea. Hasta el 53% de las leyes que se aprobaron en el Congreso en los últimos 4 años, 5 años, si incluimos toda la legislatura, vienen de la Unión Europea. Hay muchísimos ejemplos de cómo la legislación europea impacta en nuestra vida diaria. Por ejemplo, hemos adaptado el sistema ferroviario para abrirlo a otros operadores. Eso hace que nuestros billetes de tren, cuando queremos viajar, sean más baratos y que estimule esa competencia hasta el punto de que Renfe, por ejemplo, ha querido abrir líneas nuevas en Castilla y León. La Unión Europea impacta ya en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Fíjate, impacta en nuestra salud. Las vacunas contra el COVID fueron un invento y un éxito gracias a la Unión Europea, pero también en el clima, tantas leyes que hemos tenido que adoptar para luchar contra ese aumento de las temperaturas. Estamos batiendo récords y solo tenemos un planeta. Impacta, por supuesto, en nuestras empresas, los fondos Next Generation, el kit digital para poner una página web o atraer internet a los pueblos y tenerla en nuestro pequeño negocio. Impacta también en nuestra seguridad. Necesitamos seguir apoyando a Ucrania y desarrollar un sistema de defensa que nos permita mirar a Rusia y hablar con Rusia el lenguaje del poder cuando haga falta, cuando sentimos esa amenaza. Impacta en todos los ámbitos de nuestra vida diaria y sobre todo también de manera muy particular en nuestros derechos como consumidores, el etiquetado de los productos, el cargador único, tantos ejemplos que vemos en el día a día, y como personas que vivimos dentro de una Unión Europea y que queremos compartir un modo de vida común, de libertades, de Estado de Derecho, de democracia. Castilla y León alcanzó y superó la convergencia con la Unión Europea entre 2002 y 2009, pero después ha ido descendiendo y según los últimos datos de Eurostat, ahora mismo está en un 82%. Hablamos con José Luis Rojo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. José Luis, ¿a qué se debe esa reducción? 2008 es el punto significativo, la gran crisis, pero de hecho fue a partir de 2011 con disminuciones importantes de la actividad industrial y de la actividad constructora. Más o menos en 2016 y 2017 la convergencia con Europa se equilibra un poco y empieza a crecer hasta la pandemia, digamos, básicamente. Pero el crecimiento no llega a compensar el descenso de la actividad industrial y de la actividad constructora. ¿Y qué culpa tenemos nosotros, qué culpa tiene España en este descenso respecto a la renta del resto de Europa? No hay culpas, hay hechos, digamos. Cuando entran los nuevos países hay dos posibilidades. Una, incrementar el conjunto de fondos europeos, digamos el presupuesto de la Unión, de forma que todo el mundo que ya estaba siga quedando como estaba y los países que entren se coloquen en una posición que tenía que ser importante porque eran países con PIB per cápita bajo, o hacernos a la idea de que si no aumentaba el presupuesto europeo, pues los países más ricos, entre los que nos íbamos a empezar a contar, recibiríamos menos fondos de algunos, porque de otras cosas no se recibieron menos fondos, pero en general menos fondos, por ejemplo, del Fondo de Cohesión, que era un fondo hecho para homogeneizar países con los más ricos, digámoslo así. En ese sentido, ¿cómo nos hemos beneficiado de los distintos fondos y ayudas hasta ahora? Bueno, el beneficio ha sido realmente importante. España recibía, estoy hablando de memoria, pero del orden de 40.000 millones de euros anuales en fondos. Una buena parte ha sido FEDER. FEDER ha sido un fondo importante que puede haber recibido entre el 50 y el 60% de los fondos que llegaban a España, de los fondos europeos que llegaban a España. Eso ha sido para hacer infraestructuras de comunicaciones, de transporte, para hacer proyectos de tecnología. En fin, FEDER tiene un espectro muy amplio, es de Fondo Europeo de Desarrollo Regional, digamos, lo ha tenido España y lo han tenido las regiones españolas, y ha sido el fondo estrella.
Luego había como un 30% que estaba destinado a la agricultura. Es decir, que los fondos han tenido un papel importante en el desarrollo español. Se han dedicado a lo que muchas veces el presupuesto del Estado y de las regiones no atendía o no podía atender en esa manera y de esa forma. Podemos decir que tanto Castilla y León como España en su conjunto han aprovechado bien todo tipo de fondos y programas de la Unión Europea. Sí. Además, realmente los han aprovechado. Los niveles de ejecución de fondos han sido importantes. ¿Cómo afectaría a nuestra economía, cómo afecta a ser contribuyente neto de la Unión Europea? Bueno, hay algo importante, somos ricos. España ha mejorado mucho su posición en los niveles de riqueza, en los niveles de riqueza de sus ciudadanos, digamos, los niveles per cápita, ha mejorado mucho desde el momento en que se entró en la Unión Europea. Probablemente España hubiera sido un país marginal si no hubiera entrado en la Unión Europea. De poder, con todas las comillas o sin ninguna comilla, económico, está ahí porque estamos en la Unión Europea. Si no, estaríamos fuera de todas las corrientes modernas. Este reportaje nos ha dejado unas cuestiones interesantes de abordar, de analizar. Quizás la primera es ese desapego de los ciudadanos españoles respecto a Europa. ¿Por qué cree que no le tenemos tanto aprecio a las elecciones europeas como para que esa participación sea tan baja? ¿Qué nos ha faltado para que seamos conscientes de la importancia para nuestro futuro de Bruselas? Bueno, en primer lugar, no he visto a ninguna ciudadana ni ciudadano español tirando a la alcantarilla euros ni quemándolos. Es decir, que desapego no. Ya forma parte de los valores de nuestra vida cotidiana, incluso de los niños que no han aprendido a leer todavía. El euro y Europa. Otra cosa es que, como pasó también, por ejemplo, con las autonomías, cuando hicimos la Constitución no había autonomías. Hicimos las autonomías y las autonomías se han integrado, porque respondían a nuestra historia, ¿no? Las autonomías se han integrado en nuestra cultura política. Hoy las elecciones autonómicas, pues, desde luego estaban las municipales, que España, si es algo, es una democracia municipal, históricamente. Bueno, pues las europeas, va creciendo la participación, pero la cuestión fundamental es si existe una correlación entre la emisión del voto y cómo puedes cambiar también la historia y sobre todo el gobierno. Por ejemplo, cuando me eligieron presidente del Parlamento Europeo y empezamos la negociación del Tratado de Maastricht, porque claro, se habla siempre de los tratados, el tratado es como un acta notarial final, está toda la batalla. Bueno, pues yo recuerdo que con un organismo que manda mucho, que no se conoce por los medios, que se llama el COREPER, que es el Comité de Representantes Permanentes, que son pues los embajadores que están reuniéndose, casi viven entre ellos, ¿no? Pero vamos, que están reuniéndose todas las semanas y todos los días casi, para preparar el trabajo del Consejo, de los ministros y de los jefes de Estado, de Gobierno. Bueno, pues yo tuve la última discusión previa que tuve en Holanda, les dije, oiga, y nosotros queremos que la Comisión, que es el Ejecutivo, en vez de ser designada por 2 años, sea elegida por 5 años. Para darle más margen de desarrollo a su gestión. Y me preguntaron algunos embajadores, ¿por qué? ¿Y por qué piden ustedes eso? Le dije, es que nos eligen a nosotros por 5 años y algo tenemos también que hacer para representar a la ciudadanía. Claro. Y en el Tratado de Maastricht, que había sido, era un auténtico terremoto histórico, ahí se cambió la comisión a 5 años y se empezó a ligar el resultado de las elecciones europeas
con la elección del presidente, hoy, bueno, la última vez ya presidenta de la Comisión. Eso no es nada fácil. La gente no tiene por qué ir a Salamanca ni a Bolonia a estudiar para saber que puede en democracia participar e influir en el nombramiento de sus gobernantes. Lo que pasa es que Europa se ha ido construyendo, corrigiendo todos los errores de la historia y sobre todo los enfrentamientos, los nacionalismos, las exclusiones. Bien, y bueno, pues lo hemos ido consiguiendo. Quizás el momento más difícil, no sé si la incorporación de España a la OTAN, que creo que sí, pero quizás con el Tratado de Maastricht la incorporación o la desaparición de la peseta y la llegada del euro. Esa parte fue seguramente muy difícil, ponerse de acuerdo todos, incluso hasta de cómo llamar a la moneda. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo lo recuerdo? En España no fue dramático, ¿eh? Es curioso porque además... Empezamos a traducir. Antes eran 100 pesetas, ahora nos cobran un euro, ¿no? La peseta no se recuerda. La peseta es una divisa de nombre catalán, porque los catalanes hicieron gran parte de la España del siglo XIX. Sí. No hubo gran debate sobre cambiar la peseta por algo parecido al marco. Yo me acuerdo de uno de los profesores de la universidad en un seminario en Euroforum que dijo eso. Dice, bueno, un gobernador del Banco de España era, dijo, yo lo que quiero es cobrar mi pensión en la cosa más parecida al marco alemán. Y el euro se concibió básicamente, pero no porque los alemanes sean más listos y más trabajadores, que también en parte lo son, pero sobre todo porque los alemanes han cometido el mayor número de errores históricos y han sabido también tener un cierto propósito de la enmienda de cambio. Y el único país de la Unión Europea en donde fue una cuestión existencial cambiar su propia divisa por una nueva fue en Alemania, y eso lo hizo el canciller Kohl. Los demás, aquí en España no hubo ningún drama. No hubo ningún drama. Es lo que decía ese gobernador del Banco de España como ciudadano. El nombre, pues esto... Al principio se llamaba ECU o algo así. No, vamos a ver, se llamaba ECU, que es European Currency Unit, las siglas. Es que hay funcionarios en la comisión especializados en crear nuevos nombres, sobre la base de acrónimos, de siglas, ¿no? Entonces, el ECU se crea como moneda contable en una cumbre del año 78, que es cuando se crea la unidad, se está creando el sistema monetario europeo, y entonces, pues, el presidente Giscard d'Estaing propone el nombre de ECU, que como las cosas europeas, el único que se dio cuenta fue Tindemans, que era el primer ministro belga, porque dijo, no, es European Currency Unit, ya el inglés era el latín del siglo. Y entonces todo el mundo aprobó. Y Tindemans, belga, se dio cuenta de que lo que estaba proponiendo Giscard d'Estaing era el nombre del escudo, que en francés es ECU. Bueno, luego... Esas sensibilidades, claro, hay que medirlas también. Pero un poco, no de engaño, pero en fin, así funciona Europa, pero vamos... Y lo que usted comenta es que el ECU, el escudo, los portugueses lo tuvieron también y nosotros tuvimos escudos, ¿no? Entonces, el problema es que Kohl, cuando se plantea la creación de la moneda, el acuñarla, dice, era el que más cedía, porque cedía lo mejor que ha tenido Alemania en el siglo XX, que ha sido dramático. El Deutsche Mark, el marco alemán. Y entonces dijo, mira, es que esta moneda en alemán suena como Kühe, y Kühe en alemán es plural de vacas. Dice, es una moneda que se llama como vacas. Dijo, yo no la puedo vender. Y entonces, pues a alguien se le ocurrió, además muy sensato, dice, y euro, y lo probaron todos. Lo más fácil, lo más lógico. Bueno, es que Europa funciona a partir de esas reuniones como inacabables, de tensión, de que no hay acuerdo, y hay alguien que, bueno, pues se le ocurre la bombilla y dice, bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque hay voluntad de encontrar una solución, porque hay esa voluntad, es la voluntad de convivir en paz
y buscando la prosperidad, compartiendo intereses y derechos. Claro, en esa Europa de incorporación de Estados miembros empezaron los 6 fundadores. Supongo que, claro, empezarían a equilibrarse las necesidades de cada Estado, las desigualdades quizás, porque alguno tendría que aportar más, otros recibíamos más. Esa gestión de los consensos a la hora de repartir los millones de euros que se han repartido, por ejemplo, en dirección hacia España, Portugal, ahora hay nuevos Estados miembros, ¿eso generaba tensiones a la hora de buscar los repartos? Oiga, el reparto del presupuesto genera tensiones no entre países. Hasta en un ayuntamiento pequeño, claro. En una familia, Sí. ¿o no? Sí. No, es que hablan siempre del consenso como si fuera la base. El consenso es el punto de llegada, el disenso es el punto de partida, el enfrentamiento y la crisis. O sea, y la crisis, cuando es positiva, pues conduce al consenso, al acuerdo y a la transacción, que incluso hay una palabra que nos plantea problemas a los castellano hablantes, que es el compromiso. Porque nosotros pensamos en el compromiso, una persona se compromete. Y el compromiso en inglés y en francés es la transacción, el acuerdo. Y eso crea un falso amigo, o sea, que yo lo he vivido, yo he tenido que levantarme del escaño y decir, no, mire usted, diga transacción, no diga en castellano, porque está muchas veces con traducción. La traducción. Porque compromiso no es un apaño, uno se compromete. O sea, fíjese que hay que tener esa voluntad, pero lo que cuenta es la voluntad. No hubo voluntad a término de Gran Bretaña y abandonó con el Brexit quizás el mejor momento de la Unión Europea. Vamos a ver, Gran Bretaña ganó la guerra, es que es muy importante, y perdió el imperio al mismo tiempo. O sea, ¿Calcularon mal? No, calculó. España empieza a perder el imperio a principios del siglo XIX y lo acabó de perder el 98. Y fíjese la crisis que fue. Es que es muy difícil cuando has triunfado, has creado una historia y tal, de triunfo en la vida, bueno, pues el de aceptar que eso se acabó. Digo que Gran Bretaña ganó la guerra porque Gran Bretaña, bueno, fueron los aliados, pero Gran Bretaña fue la única que resistió. El resto de los 6 países fundadores, todos habían perdido la guerra. Todos. Y de los que, cuando entramos nosotros, pasamos a 12, prácticamente Gran Bretaña es el único, pero gana la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del desembarco de Normandía, habrá salido y tal, que estamos celebrando el 75 aniversario. Esto, y pierde el imperio, pasa a ser un país europeo más. Y esos procesos son muy complejos en la vida, y bueno, y el romanticismo, diríamos, y la nostalgia, pues muchas veces es muy difícil de digerir esos procesos, pero no solamente en los países, en las personas y las familias. Entonces, Gran Bretaña ahora mismo está en un proceso de introspección, está en un proceso electoral. Y yo creo que no, en fin, hay que ayudarles a que no los dejen, porque son muy importantes. En el caso de que no solamente económicamente, son un país absolutamente decisivo en términos de estrategia, de defensa y también de papel en el mundo. En el caso de que quisieran volver a la Unión, ¿los Estados miembros estarían receptivos ante esa petición? Es que hay veces que pensamos, no hay una vuelta atrás, no sé. No, si usted mira en el Tratado de Lisboa, en la Constitución ya estaba previsto, no sé si el artículo 7º, por primera vez en la Constitución, que luego la repescamos por hubo referendos contrarios en Francia y en Holanda, había, no sé si es el artículo 7º, uno de ellos, el que establece la posibilidad de salirse voluntariamente. Tiene un apartado, creo que es el 5º al final, dice, si un país decide salirse y quiere volver, hay que considerarlo. ¿Quién era el secretario de la Convención de la Constitución? Pues
un embajador británico eficacísimo, que además escribía en el latín del siglo XX. ¿Y cuál es el latín del siglo XX? El inglés. El inglés. O sea, eso depende de la voluntad. Y yo, desde luego, si Gran Bretaña, lo digo como ciudadano, ¿no? Si Gran Bretaña cree que debe de incorporarse precisamente al futuro y participar, por muchas razones, no solo económicas, políticas, históricas, estratégicas. No sé si se ha fijado que la mayor parte de las informaciones, por ejemplo, sobre lo que pasa en Rumanía, en Ucrania, bueno, también en Rumanía, pero en Ucrania, vienen de institutos, servicios de inteligencia británicos. ¿Y estábamos preparados en la Unión Europea para encontrarnos con una guerra dentro de nuestro territorio? Porque supongo que no se ha desarrollado demasiado esa gestión común de los ejércitos, una policía común, armamento. No, porque pensábamos que eso pertenecía al pasado. La Declaración Schuman ya lo dice, que dice la paz no fue posible, y ahora parte de eso, parte de la responsabilidad de todos los Estados, y de Francia y Alemania en especial, y señala cuál es el camino para superar eso, que es el trabajar paso a paso, uniendo intereses y derechos, y creando también un sistema que haga imposible el volver a la guerra entre nosotros, y es el construir la Federación Europea. Esto es lo que dice la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950, que cuando la leyó un monje laico, que era Robert Schuman, que había nacido alemán en el Segundo Reich, él era francés, había nacido en la Lorena ocupada. Hizo la carrera en Alemania, estudió en Alemania, fue soldado alemán, y en la Primera Guerra Mundial, y cuando pudo ser francés, volvió a ser francés. Es que es muy interesante esto, porque normalmente se conoce a la gente por los tratados. Entonces, cuando leyó esta declaración Schuman, que no la había leído en el Consejo de Ministros, la había puesto encima de la mesa y había explicado, y dijeron, muy bien, eso... Bla, bla, bla. Cuando leyó eso luego a la prensa, en el Quai d'Orsay, se levantó un periodista y le dijo, ¿qué es lo que significa en el fondo lo que usted ha leído? Y le dijo, un salto a lo desconocido. Quizás como vivió en primera persona y además como presidente del Parlamento Europeo la caída del muro, ese fue un momento histórico que quizás le haga pensar y reflexionar respecto a que nunca se hubiese pensado en volver a la guerra en Europa, ¿no? Después de ese hito histórico. Nosotros considerábamos que la cicatriz que dividía Europa, pero no el muro de Berlín, iba desde el Báltico, desde casi el norte de Noruega y Suecia, hasta el Mediterráneo. O sea, era la muralla china más grande de la historia. Y bueno, se pensaba que eso, quizá en un medio siglo, un siglo, hubiera un proceso. Y la verdad es que había algunos signos precursores. Sobre todo, hay un corte simbólico, un mes antes de mi elección, entre el canciller austriaco Alois Mock y Gyula Hörn, que era el líder que luego fuimos amigos y tal, del comunismo Guláš húngaro, que cortaron con cizalla la alambrada. Pero bueno, pensábamos, y sobre todo los servicios estos de inteligencia, los servicios de espionaje, decían, bueno, esto en un cuarto de siglo puede empezar a cambiar. ¿Y llegó? Y el 9 de noviembre, que yo estábamos con mi mujer, estábamos vistiéndonos para ir, yo estaba de visita oficial en Italia. En Italia son dos visitas oficiales, una a la República Italiana y otra al Vaticano. Al Vaticano, claro que sí. Bueno, que concretamente me vi al día siguiente con el Papa Juan Pablo II y no le puedo, no le puedo decir más que estaba viviendo el momento más importante de su vida. Me lo dijo además en un castellano cervantino, hablaba un castellano. Pero volviendo a la noche en el hotel, bueno, me llamó un periodista de La Stampa, Marco Chatterin, y me dijo, presidente, ha caído el muro de Berlín.
¿me puede hacer una declaración? Que es lo que te pide siempre un periodista. ¿No? Le dije, un momento, ¿ha caído en sentido propio o figurado? Y me dijo, no lo sé, no puedo contestar a esa pregunta. Digo, deme media hora para enterarme, porque es que nos parecía que era, bueno, ciencia ficción. Fuimos a la cena con el gobierno y el presidente de Italia y nos pasamos toda la cena preguntándonos qué había pasado. Luego lo he aclarado, porque además esto lo he podido aclarar porque, bueno, estos fenómenos nunca se están debatiendo y tal, pero sí es un fenómeno que además está relacionado, pues, con una conferencia de prensa en la que un periodista italo-argentino, que acaba de fallecer, vivía en Madrid, ha fallecido el año pasado, que le habían pasado un soplo de la crisis ya de la República Democrática Alemana, que era del Este, la República Comunista, le dijeron, haz esta pregunta. Y ya era un momento en el que se podía pasar, anunciaron que se podía pasar sin visado, los alemanes podían pasar sin visado de Berlín Oeste a Berlín Este, que se dice pronto, ¿no? Y entonces le dijeron, tú pregunta cuándo entra en vigor. Y entonces el funcionario que no tenía instrucciones claras, le preguntó el periodista y contestó, miró el papel y dijo, ab sofort, que en alemán quiere decir de inmediato. Y la gente que estaba oyendo de inmediato se fue a la Adlonstrasse, a la Friedrichstrasse, al Checkpoint Charlie, a decir, bueno, si es de inmediato, venga, yo me paso. En todo caso, si hubiera sido en esta época, nos hubiéramos enterado casi a tiempo real. Las redes sociales, los móviles... Nada, hubiera habido mucha más intoxicación. Seguro. Eso de que no se hubiera enterado. Se enteró la gente, no funcionaba Internet. Estaban haciendo, diríamos, como una red de defensa militar, de inteligencia militar. Sí, de inteligencia, sí. Esto, habría habido más intoxicación. Fue la radio, básicamente, fíjese. Volver a los medios que es el medio de comunicación menos manipulable y que más sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a publicidad unos instantes y volvemos y seguimos recordando cómo fue esa incorporación de España a la Unión Europea. Nos quedan tantísimas cosas que no sé si tendremos tiempo suficiente. Yo procuraré ser breve, no sé si vamos a ello. Conciso. Volvemos en un instante. Conciso. Ya estamos de nuevo de vuelta en Espacio Abierto. Estamos hablando de la Unión Europea, de aquel momento del año 86 cuando España se adhirió a la Unión, y lo hacemos pues con alguien que lo vivió en primera persona. Fue primer presidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón. En aquel momento me imagino que eran momentos de nervios, de muchas emociones. Yo no sé cómo nos veían en Europa, a los españoles, ya no hablo de los portugueses, pero a nosotros. ¿Cómo nos veían antes de entrar en la Unión? Pues vamos, yo había sido estudiante en Francia en los 60. Había una mezcla entre una imagen romántica, muy decimonónica, en la que se mezclaban, pues la España de fandango, de charanga y pandereta, un mundo muy romántico en el que bueno, también se pensaba que éramos un pueblo pues que había sido muy grande en la historia, pero que también era muy difícil de gobernar, y luego gente que era muy complicada, ¿no? En aquel momento me imagino que... Pero con una fascinación que, bueno, en parte explicó en los años 60 la primera oleada turística hacia España, que fue muy importante. Aunque también me imagino que detectaron ciertos miedos, es decir, los miedos a nuestros productos, la leche, el vino, es decir, ahí hubieron ciertas tensiones respecto a lo que podía aportar España a la Unión, que podía ser una competencia directa pues, a otros mercados. Sí, bueno, yo solo le puedo decir que el año, creo que fue la cumbre, fue una de las cumbres en las que participó todavía el presidente Mitterrand y que se hizo en Castilla y León. Se hizo, yo creo que, en fin,
en la zona del Ribera de Duero, que entonces empezaba a tener nombre y fuerza, ¿no? Y me acuerdo que el presidente Mitterrand comentó, bueno, pues, porque Kohl era un gran consumidor, no sé si tenía mucho paladar, pero era muy bueno. Pero cuando probó no solo el Vega Sicilia, sino vinos de Ribera, hizo una cata de vinos de Ribera del Duero, dijo: qué peligrosos se están volviendo ustedes. Eso es un cumplido que, bueno, en boca de un francés es un cumplido. Del vino. De todas maneras, 37 años después seguimos viviendo un poco esa animadversión respecto a nuestros productos. Estamos viéndolo de los transportistas, No, pero no es una animadversión, no. ¿Se refiere usted a los camiones? Claro, nos tiran la fruta en la frontera con Francia. Bueno, es que los franceses son un pueblo que ellos se definen a sí mismos como fondeur. Fíjese lo que ha pasado el domingo, ¿no? O sea, siempre se están quejando de dar... Y, hombre, lo que pasa es que ahí hay comportamientos que no son tolerables. Es decir, si hay libertad de movimiento, esto hay que respetar la libertad de movimiento, no solo pagar luego la indemnización por lo que has hecho. ¿Sabe por qué queman los camiones? Pues por una razón, porque los primores y las frutas, la fresa, muchas verduras, muchas frutas, maduran aproximadamente entre 20 días y un mes antes que en Francia. Bueno, para ese equilibrio está la Unión. Don Enrique, vamos a formular unas cuantas preguntas que le van a hacer los estudiantes de periodismo, a ver cuánto le interesa la Unión Europea y además hacerle las preguntas directamente a usted. Vamos a escuchar la primera. ¿Por qué se tarda tanto en tomar decisiones en Europa? Bueno, un poco lento sí es. Mire el caso del lobo, por ejemplo. Llevamos esperando una resolución de bajar o subir la protección del lobo. Muchos meses. Bueno, es que en la mayor parte de los países europeos no hay lobos, los eliminaron. Incluso le puedo contar un poco la protección del buey monje. En todo caso, los tiempos son muy laxos a la hora de tomar decisiones. En ese periodo quizás las cosas se puedan elevar de categoría. Tomar decisiones tomar decisiones en democracia es complicado, pero son las decisiones que más duran. Si se fija por ejemplo, pensando en el caso de Estados Unidos, han tenido bloqueada la ayuda a Ucrania, que era muy importante, en la Cámara de Representantes casi un año. Sí. Es decir, ese es uno de los de los precios o de los inconvenientes de la democracia, que parece ser que se toma una decisión y se aplica ya manu militari, y sin embargo, bueno, pues una decisión debatida y madurada, esas son las que más duran y las que más impacto tienen. Vamos con la segunda pregunta. Se puede mejorar siempre, ¿eh? Sí, seguro. ¿Hasta cuándo puede seguir creciendo la Unión Europea? Somos 27 en este momento. No sé si esto tiene cabida para más. Hay un principio que se ha ido consolidando, sobre todo con los procesos de creación porque esto es un proceso constituyente abierto. Y según lo que fue los criterios de Copenhague, pero básicamente todo país que sea europeo y que sea democrático y que comparta los valores fundamentales de la Unión tiene derecho a solicitar su entrada en la Unión. Esa es la teoría. ¿En ciernes Ucrania? A ver. Bueno, lo ha solicitado y está en proceso de negociación. O sea, no doy ninguna noticia nueva. No. Tiene derecho. Lo que pasa es que es un proceso no solo de que te acepten en el club, es un proceso de transformación y de adaptación. Bueno, como pasaba antes con el noviazgo, eso ya no existe, ¿no? Pero vamos, pero es un proceso de transformación de la sociedad de acuerdo con valores que compartimos. Y también poniendo en común, o sea, teniendo en cuenta los intereses que cada uno trata de defender y cómo se pueden adaptar. Esto es un proceso abierto. Yo creo que
como he sido miembro del Comité de Acción Jean Monnet, que fue el gran arquitecto, creo que si seguimos haciendo, que comenzamos desde el principio, una construcción federativa, federal, podemos hacer frente a eso. Larga vida a la Unión Europea, por tanto. Larga vida. Sí, sí. Es que si no, no sé qué será de nosotros. Don Enrique Barón, muchísimas gracias por darnos esta clase de historia aquí en Espacio Abierto, en Castilla y León Televisión. Suerte en el camino y veremos a ver cómo se constituye ahora el Parlamento y esos movimientos después de las elecciones. Vamos a ver qué fichas se mueven en Europa. Pues sigan el tema por lo menos hasta final del verano y seguramente hasta comienzos del invierno. Estaremos pendientes. Es un proceso largo. Muchas gracias, don Enrique. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo Espacio Abierto. Será en cuestión de una semana. En 7 días les espero. Hasta entonces.